Hola, ¿cómo están? Espero que muy bien. Bueno, bienvenidos a este tercer video resumen de lo que venimos viendo en clase. Bien, vamos a un tema que es bastante complicado, eh, que a los estudiantes se les suele generar un pequeño conflicto a la hora de empezar a formular el proyecto de tesis. Y que es justamente esto, elegir el tema. Elegir el tema no es nada fácil. Parece simple, que no va a generar ninguna complejidad, pero en realidad no es tan fácil como parece. Por lo general, eh, el tema uno siempre le recomienda a los estudiantes que elija algo sobre lo que ya viene leyendo, algo sobre lo cual tenga interés. Esto va a hacer que tenga adherencia en el tiempo a trabajar sobre su proyecto de investigación y posterior tesis. Entonces, a veces nosotros les recomendamos que no se apuren a elegir el tema y que consideren algunas cuestiones que vamos a ver en este video. Bien, en términos generales, a la hora de empezar a formular el proyecto, usamos estas cuatro preguntas que nos van a orientar en términos generales del proyecto a la hora de formularlo, ¿no? ¿Qué es lo que voy a investigar? ¿Qué pretendo resolver? Yo creo que esta pregunta es clave, incluso esta es la que nos hace ir para arriba y para abajo. ¿A dónde quiero llegar con este nuevo planteo del problema? Y si medianamente he respondido estas tres primeras preguntas, la metodología va a ser muy simple, porque la metodología no la elijo, sino que la metodología que voy a utilizar, que sería el plan que voy a elaborar para poder resolver este problema que estoy intentando investigar, dependiendo cómo lo voy a abordar, es el diseño de investigación y la metodología que voy a emplear. Por lo tanto, la última pregunta no se hagan tanto problema. Sí, pero las primeras tres son claves. El tema, en términos generales, luego tengo que afinar de este tema qué problema es el que voy a resolver. A mí esta pregunta siempre me parece que es muy clave. Cuando los estudiantes de la universidad vienen y nos consultan o vienen con un tema elegido, siempre la pregunta que elaboro es la misma. Digo, bueno, está re bueno el tema. De lo que vas a investigar, ¿cuál es el problema que querés resolver? Porque eso es clave. Porque quizás el problema que querés resolver ya ha sido resuelto hace 20 años atrás. O el problema que vos querés resolver no ha sido abordado de tal manera. Entonces quizás ahí es donde vos podés aportar algo original. Ejemplo. Vamos a dar un ejemplo. Tema general. Resistencia heroica. Bien. ¿En quiénes? En niños. Bien. ¿Cuál va a ser el problema? Y quiero conocer cuál es el nivel de condición física de la resistencia heroica en niños. Bueno, pero de este tema hay, no voy a decir miles, pero debe andar muy cerca. Miles de estudios que han hecho sobre evaluación de la resistencia heroica en niños. O sea, ¿qué problema vas a resolver? Ya está resuelto. Es más, este, en 1938 apareció el primer trabajo de investigación en niños de la evaluación de la resistencia heroica. En 1980 se hizo un trabajo, fue el primer trabajo percentilado de la resistencia heroica en niños. O sea, estamos hablando de casi un siglo atrás. Bueno, no, pero yo quiero resolverlo en Argentina. Bueno, hay trabajos de investigación. No hay miles, pero por lo menos hay un centenar de trabajos de investigación. Por lo tanto, ¿qué voy a resolver? Nada. Sin embargo, si yo digo, bueno, pero hemos terminado de pasar por un aislamiento social preventivo y obligatorio, los chicos incrementaron sus niveles de actividad física, eh, perdón, sí, incrementaron sus niveles de inactividad, o sea, no cumplían la actividad física mínima diaria. Se incrementaron las horas frente a las pantallas, por lo cual se incrementaron las horas de actividades sedentes. Yo podría decir, bueno, luego de haber pasado la pandemia, ¿cuáles son los niveles actuales de resistencia heroica? Y ahí quizás está la novedad del tema. Entonces, el objetivo ya puedo narrarlo, que va a ser una acción del problema. Medir
los niveles actuales de la resistencia aeróbica post pandemia. Y ahí estaría la originalidad del tema. Entonces, realmente, el tema, en términos generales, es resistencia aeróbica en niños. Bien, ¿el problema cuál es? Y que pasamos mucho tiempo frente a las pantallas, incluso esto ha reformulado la manera de estudiar en las casas de estudio, entonces probablemente esto haya tenido un impacto en la resistencia aeróbica. Entonces, lo que yo voy a hacer es medir. Listo, ya tengo resuelto incluso el diseño, el enfoque y el tipo de investigación. Como voy a ir a medir, el enfoque va a ser cuantitativo. Como no voy a intervenir dentro del tipo de investigación, no voy a intervenir, solamente voy a medir y voy a ver cómo se encuentra la situación actual. Es un diseño no experimental, porque no hay intervención del investigador. No voy a intervenir sobre la variable, que la variable es resistencia aeróbica. Y dentro del diseño es un diseño descriptivo, de corte transversal. O sea, voy a medir hoy y voy a evaluar los datos. ¿Sí? Entonces, por eso le dije que el diseño y el enfoque es simple luego de esto. Bueno, esto es en términos generales. Podría ser otro tema. El otro tema podría ser, por ejemplo, aprendizaje, cómo aprenden los estudiantes luego de haber pasado la pandemia, que se han reformulado los diseños, la manera de dar clase, entre otras cuestiones, y puedo hacer el mismo ejercicio para, para responder esto. Bien, ahora, si yo ya tengo elegido el tema, yo puedo empezar a hacer lo siguiente. Para mí, el tema tiene ciertas características. El primero de ellos tiene que ver con la viabilidad. Si yo continúo con el ejemplo que estaba dando sobre la resistencia aeróbica en niños, post pandemia, el tema es interesante. De hecho, ya lo hemos hecho. Estoy poniendo un ejemplo que ya lo hemos hecho, e incluso recientemente salió publicado en la revista de la Sociedad Argentina de Pediatría, uno de los estudios, y hay otro que recientemente lo hemos publicado que tiene que ver con aquellos niños que han hecho actividad física post pandemia. O sea, tenemos dos trabajos publicados. Bueno, si continúo con el mismo ejemplo, lo primero que yo tengo que preguntarme ¿es viable lo que voy a investigar en términos económicos y en términos de población? ¿Tengo la población yo para ir a medir? O sea, voy a medir la resistencia aeróbica en niños. Bien, ¿en dónde? ¿En las escuelas? ¿O en el club? ¿O en programas municipales? ¿O todos? ¿O en cualquier lugar? Entonces, tengo que delimitar un poco más este tema. Bien, lo voy a medir en la escuela. Perfecto. ¿Por qué en la escuela? Porque es donde van todos los niños. Bien, la población, ¿voy a tener la posibilidad de medirlos? O sea, ¿me van a permitir entrar a los establecimientos escolares y medir así porque voy a desarrollar un trabajo de investigación? No, hay una serie de pasos que tengo que cumplir. Jerárquicos, a niveles de supervisores, inspectores, directivos, docentes, padres, voy a tener que explicar qué, cómo. Bueno, todas estas cuestiones, ¿las voy a poder resolver? Si la respuesta es sí, significa que es viable. Si la respuesta es no, pues tendré que ver, el tema ya me genera una complicación. Entonces, no tengo que perder mucho tiempo en esta cuestión. Más en los estudiantes que están por elaborar su tesis de grado, donde realmente la tesis es un problema en sí. Entonces, viabilidad en términos de población y en términos de costo. Porque por ahí yo tengo una idea muy buena, que es evaluar la resistencia aeróbica post pandemia con un analizador de gases. Bien, ¿lo tengo? No. ¿Tengo que pagarle a alguien? Sí. ¿Y cuánto me sale cada prueba? No sé, 50.000 pesos. ¿Tengo el dinero? No. Entonces, en términos de viabilidad, de población y de costo, no es viable mi tema. Bien, si he resuelto esta primera, que tengo el ok para entrar a las escuelas y no voy a usar un analizador de gases, sino que lo voy a estimar con un test indirecto, te resuelvo el tema de costo, voy a la novedad, esto que hablábamos recién. ¿Es novedoso lo que voy a investigar? Y acá entra en juego el rol del asesor de tesis. Porque el asesor de tesis, por lo general, cuando yo lo elijo, es una de las personas que domina el tema que he elegido. Entonces me orienta.
Entonces yo le puedo decir, che, quiero evaluar la resistencia aeróbica en niños. No, eso está recontraevaluado ya. Está súper investigado. Léete estos 4 o 5 trabajos que son papers landmark, que han marcado un antes y un después en la evaluación. Léete estos 2 o 3 reviews. Ya vimos en el video anterior que lo que eran los reviews y los metaanálisis. Fíjate que dentro de lo que ya hay investigado, no está investigado en tal cosa. Entonces, la novedad del tema es importante, porque lo que primero queremos es que el estudiante no pierda el tiempo en que cuando termine de investigar, termine de elaborar su proyecto de tesis o su formulación de proyecto para aquellos que están formulando en la materia de metodología, no haya perdido el tiempo y que realmente esto genere un saber que el estudiante es formular un proyecto y que realmente sea lo más eh, viable posible. Entonces, el asesor de tesis por lo general orienta en este sentido. ¿Qué es lo que hace? O le aporta material de lectura para actualizarlo en el tema, o le dice, mira, fíjate que dentro de lo que ya se viene investigando, hay 4 o 5 cuestiones que todavía faltan investigar. Bien, ¿esto qué le va a dar? Originalidad. Me va a aportar algo nuevo. Y eso es lo importante a la hora de formular un proyecto de investigación, ya sea para aquellos estudiantes que van a ejecutar la tesis o aquellos que tienen que formular simplemente el proyecto para la materia de metodología. Tiene que ser original. Esto siempre nosotros tratamos de, de persuadir a los estudiantes a que lo hagan. A veces la originalidad no quiere decir que tiene que ser una tesis original, como es en el caso de las tesis doctorales, que ahí todo tiene que ser original, tengo que generar un aporte realmente nuevo. Acá yo puedo agarrar y decir, bueno, vamos a dar un ejemplo. Nosotros recientemente hemos publicado un trabajo de investigación sobre la evaluación de la condición física. Bien, sabemos que en Argentina ya hay provincias que lo han ejecutado, Neuquén, San Luis, Mendoza. Entonces por ahí puedo hacer 2 cosas. Eh, el aporte nuevo no es así en el tema, sino en cómo fue abordado. Entonces, la originalidad, ¿qué puede ser? Y bueno, que si bien en Argentina se han elaborado planes de evaluación de la resistencia aeróbica o de la condición física, no ha sido abordado en escuelas rurales, o no ha sido abordado en escuelas urbanos marginales, o no ha sido abordado en escolares del sexo femenino que hacen deporte extraescolar. ¿Sí? A veces la originalidad del tema tiene que ver en cambiar la óptica en lo que ya está publicado. Por eso es importante, vieron que en el primer video lo que nosotros abordamos fue la importancia de poder leer aquellos trabajos que son landmark o que son sumamente importantes, como son los reviews. Entonces yo tengo que, en el tema elegido, tratar de localizar aquellos investigadores referentes en el tema. ¿Por qué? Porque me van a actualizar en el tema. Y si me actualizan, me van a dar un panorama de lo que ya se ha investigado y lo que no. Y por último, que a mí esto me parece que es clave y a veces muchos de los estudiantes, al igual que los investigadores, se olvidan. Es la relevancia en una comunidad. ¿Sí? ¿Cuál es el beneficio de aquello que yo voy a investigar? ¿Cuál va a ser el beneficio? ¿Y cuáles son los beneficiarios directos de este tema? Esto nosotros a veces somos muy rompehuevos con este, perdón la palabra, sí, pero jodemos un montón con este tema. Porque decimos, bueno, está bien, lo que vos vas a investigar, vieron que en la primera decíamos, bueno, la población. Si vuelvo al ejemplo de la resistencia aeróbica, ¿quiénes son los beneficiarios directos de esto? Los niños. Bien, ¿en qué se van a beneficiar? Con este aporte nuevo que yo voy a generar. Luego, va a tener un impacto sobre ellos. Entonces, ejemplo de esto, evaluación de la resistencia aeróbica en niños escolares post pandemia. Si yo, el tema dentro de todo es original, es novedoso, aporta, ¿cuál va a ser el beneficio? Y que si a mí el trabajo de investigación me dicen que post pandemia los niveles de condición física de la resistencia aeróbica han empeorado,
el trabajo de investigación está dando herramientas a aquellas personas que definen, ¿sí?, la cantidad de horas que tienen que tener de educación física, o que la clase tiene que abordarla de otra manera, o que los clubes y los programas municipales tienen que colaborar con las escuelas en términos de, en horario extraescolar, eh, tratar de que se genere adherencia a ciertos deportes que van a mejorar la resistencia aeróbica. O sea que es muy importante el beneficio que va a abordar mi trabajo de investigación. O sea, por eso cuando empecé este video le dije, el tema parece simple, pero no lo es tan así. Tiene que tener estas características, y yo cumpliendo estas 4 características, y hay más, pero creo que con estas 4 nos orienta, puedo ir a plantear el problema, narrar el objetivo y empezar a buscar el plan con el que voy a poder llevar a cabo este trabajo de investigación o la formulación del proyecto. Entonces, para ello, vamos a hacer el siguiente trabajo práctico. Lo tengo acá en Word. Y lo que vamos a hacer es elegir y delimitar el tema de investigación. ¿Sí? Entonces, acá cada uno de ustedes va a elegir un tema, va de alguna manera a narrar el problema, va a narrar la población y el lugar de estudio. Entonces, supóngase que quiero investigar condición física post pandemia. ¿Sí? Condición física, voy a delimitarlo un poquito más, porque condición física es un término muy general, ¿no? Entra la resistencia aeróbica, la fuerza, la agilidad, el componente funcional y morfológico, entre otras. Entonces yo voy a poner dentro de los componentes de la condición física el fitness muscular en escolares post pandemia. Fitness, recuerden que es condición física. ¿Cuál es el problema? Y yo quiero realmente conocer cuáles son los niveles de fuerza muscular post pandemia. ¿En quiénes? En escolares de enseñanza de nivel primario y secundario. Obviamente estoy narrando esto porque ya tenemos material leído en el medio, y lo que nos hemos dado cuenta es que post pandemia el impacto ha sido mayor en los niveles de fuerza muscular, por ende también en el tejido adiposo. Hay una disminución de los niveles de fuerza muscular y tiene una asociación negativa con el tejido adiposo, principalmente en adolescentes. Bueno, el lugar de estudio, ¿dónde lo voy a investigar? ¿Dónde lo voy a llevar? Bueno, en los y acá voy a delimitarlo, escolares de la ciudad de San Rafael. Podría delimitarlo un poco más. ¿Qué tipo de escuelas? Todas, rurales, urbanos, urbano marginal. Entonces, en los establecimientos escolares de característica urbano en la ciudad de San Rafael. ¿Sí? Entonces, esto a mí me da ya un pantallazo de lo que acabamos de ver. ¿Sí? Con esto yo ya puedo empezar a ver si el tema es original, va a brindar información nueva, esta información nueva es viable, el proyecto es viable, y si la información que voy a elaborar va a generar nueva información, voy a poder tomar decisiones. Por lo general, en los trabajos de investigación, o intentan explicar un fenómeno, o intentan de alguna manera decir, bueno, esta es la situación actual, se podría abordar de esta manera. Bueno, gente, espero que haya sido fructífero este video para elegir el tema. Nos vemos en un próximo video. Hasta luego.